Lo que tenemos programado para el día de hoy es el estudio del primer tagma de los insectos. Ustedes saben de que los insectos pues se caracterizan por tener tres tagmas, tres unidades funcionales o tres componentes principales que son la cabeza, el tórax y el abdomen. Entonces, hay un laboratorio específico para conocer cada uno de esos elementos que caracterizan a cada uno de esos tagmas. Y el día de hoy, pues prácticamente vamos a estudiar el primero, ¿ah? ¿Sí? Lo que ustedes están viendo de cierta manera en la imagen, pues es lo que vamos a conocer el día de hoy. ¿Qué hay en la cabeza? En la cabeza, pues vamos a encontrar nosotros ojos compuestos, como lo que ustedes están viendo acá. Vamos a encontrar ojos simples, como este que está aquí al centro. Y vamos a encontrar a las antenas de los insectos, ¿sí? Que, digamos, en su conjunto, se reconocen como receptores del ambiente, ¿ya? Entonces, la función que tienen es percibir, en este caso, intensidad de luz, percibir imágenes, percibir color, percibir movimiento. Esa es la función, digamos, que tienen los ojos, tanto simples como compuestos, y a través de las antenas, lo que los insectos perciben es el, digamos, olor, que es, digamos, la forma más indicada que tienen de comunicación entre ellos. Entonces, a través de las antenas detectan olor del ambiente, ¿ya? Entonces, esa es una de las características y de las funciones que tiene la cabeza. En la parte baja, ustedes pueden observar que está el aparato bucal del insecto. Y la función de este aparato bucal, pues prácticamente es la de ingerir o introducir el alimento a su tracto digestivo. Esa sería entonces la otra función principal que tiene en la cabeza. Son dos: percepción del ambiente e introducción de o ingestión de los alimentos, que pueden ser sólidos o que pueden ser líquidos. Esas son las funciones principales que desarrolla la cabeza de acuerdo a sus componentes, a sus estructuras o a sus apéndices que posee. Para entrar a más detalle, es necesario que nosotros pues conozcamos las partes básicas de la cabeza. Ustedes pueden ver de que aquí hay dos imágenes, una que se muestra de frente, que es esta que está del lado izquierdo, y la de la parte trasera, que es esta que ustedes observan que está del lado derecho. Nosotros, o al menos yo, lo que les voy a pedir es de que si ustedes manejen por lo menos las de frente, porque para conocer estas tenemos que disectar al insecto, tenemos que decapitarlo y conocer bien todos estos elementos que ustedes ven acá, que de cierta manera algunos se relacionan con lo que están en la parte del frente. Entonces eso es lo que yo necesito que ustedes de cierta manera conozcan, ¿verdad? Entonces empecemos. Aquí en la cabeza vamos a tener diferentes esternitos, así se le llama. Son estructuras como que fueran partes de un rompecabezas, pero que tienen mucha quitina y son duros y que conforman ya unidos todos a la cabeza como tal. Y el primer esternito que tenemos es el vértex, o sea, esta parte que está aquí arriba. Miren, si nosotros lo relacionamos a nuestra cabeza, es como quien decir nuestra mollera, ¿va? ¿Sí? La parte superior. Ingeniero, disculpe, ¿Sí, diga? estas serían las partes de la cabeza de la hormiga, ¿no? ¿O de qué No, insectos? estas, digamos, son las partes de la cabeza de un saltamontes, Ah, ok. digamos, es el insecto que nosotros tenemos como, digamos así, como el base para estudiar, ¿va? Porque el saltamontes es muy común, porque lo conocemos todos y porque, digamos, su aparato bucal es el más común de todos, entonces por eso es de que nosotros utilizamos como base ese. Pero así puede ser cualquier otro insecto, ¿va? Con la diferencia que vamos a tener algunos pequeños cambios entre unos y otros, pero el insecto prototipo que mostramos es el del saltamontes, que es este mismo que se está viendo aquí al inicio de la presentación, ¿sí?
Ah, ok, muchas gracias, ingeniero. Vale, entonces, como les decía, el primer esternito es el vértex. El segundo esternito que tenemos sería la frente. Y la frente empieza acá, miren. Todo esto que yo estoy marcando aquí es la frente. Ese es el segundo esternito. Te abarca todo esto menos el vértex, ¿verdad? Esa es la frente. Y dentro de la frente lo que vamos a tener es la base de las antenas. Entonces, vean ustedes, aquí están las antenas, ¿no? Y también vamos a tener los ojos simples. Entonces, eso es lo que tenemos, digamos, conjuntamente con la frente. Luego tenemos lo que sería eh, la jena, o sea, los cachetes del insecto. O sea, todo esto que ustedes ven acá es la jena, ¿sí? Y vamos a tener, ya saben que los insectos tienen simetría bilateral, ¿va? Lo mismo que hay de un lado, vamos a tener del otro lado, ¿va? Entonces, a este segmento de aquí es que se le llama jena, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que sería el clipio, que es esta parte que está aquí arriba, como quien decir el labio superior, y tenemos el labro, que es como quien decir el labio inferior. Bueno, esas son las características o los esternitos básicos que yo quiero que ustedes aprendan. Por favor, apréndanselos de memoria, porque esto les va a servir mucho a ustedes de aquí en adelante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aparte de eso, vamos a encontrar algunos apéndices, como el palpo maxilar o el palpo labial, que es este que va aquí. Entonces, por favor, nunca vayan a confundir los palpos con las antenas, porque miren, los palpos son parte de el aparato bucal, mientras que las antenas están en la frente. Entonces, no puedo confundir yo estos elementos, porque eso pasa mucho con los muchachos cuando están viendo ahí, digamos, que al estereoscopio algunos insectos confunden esos palpos con las antenas, pero nada que ver. Bueno, entonces estos son los esternitos principales que yo quiero que conozcan de la cabeza. ¿Qué más deben de saber ustedes de la cabeza? Lo otro es la posición, porque, digamos, en las claves taxonómicas, para determinar órdenes de insectos, que es la última competencia, nos indica a nosotros, por ejemplo, cabeza hipognata o cabeza opistonata. Entonces ustedes tienen que observar, digamos, ese detalle y saber que a qué corresponde cada ese elemento. Entonces, para hacer ese análisis, yo necesito que el insecto esté posicionado de forma horizontal a mi vista. Entonces, esta es la cabeza, esto es el tórax y esto es el abdomen. Entonces, yo al insecto lo tengo que ver así, miren, en este plano, horizontal, al frente de mis ojos. Así lo tengo que colocar. Y entonces, aquí tengo a veces un problema, que cuando no hacen un buen montaje de los insectos, entonces las cabezas quedan torcidas. Y eso me puede llegar a mí a confundir, digamos, la posición de la cabeza. Entonces, para que eso no suceda, hay que tomar en cuenta el aparato bucal del insecto. Entonces tengo que tomar en cuenta el aparato bucal del insecto para que eso me dé a mí más elementos de la ubicación de la cabeza. Entonces, cuando la cabeza conjuntamente con el aparato bucal tienen una dirección vertical hacia abajo o hacia el suelo, entonces decimos que es hipognata. O sea, la dirección aquí, yo voy a dibujar el aparato bucal aquí, miren. Cuando la posición está hacia abajo es hipognata. Cuando la posición de la cabeza está hacia el frente, se llama prognata. Prognata. Y cuando la posición cambia
y está hacia adentro, o sea, hacia el abdomen, entonces es opistognata. Entonces, esas son las únicas tres formas de la posición de la cabeza. Pero sí es necesario que ustedes tengan el insecto de forma horizontal, así como yo les mostré aquí abajo. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes ven cómo está la posición de la cabeza conjuntamente con el aparato bucal para no confundirse y así ustedes pueden definir. ¿Va? Bueno, la posición es prognata, opistognata o hipognata. Entonces, de acuerdo a este tagma que estamos conociendo, ¿cuáles son sus componentes principales? Ah, bueno. Entonces, ¿qué componentes principales tiene la cabeza? Dice, de 0 a 1 par de antenas, de 0 a 1 par de ojos compuestos. Ah, va. ¿Por qué aparece 0? Porque hay un orden de insectos que se llama Protura, ¿sí? Que son de los insectos primitivos, que ellos no poseen ni ojos ni antenas, pero son insectos. Entonces, por eso aparece el 0 aquí, porque la mayoría tiene un par de antenas y un par de ojos compuestos. Entonces, por este orden, yo les he colocado aquí a ustedes el 0. ¿De acuerdo? ¿Qué otros componentes vamos a tener en la cabeza? Desde 0, dice, hasta 3 ojos simples. Entonces, hay insectos que no tienen ojos simples. Ya saben que los ojos están en la frente, ¿verdad? Y hay insectos que, por ejemplo, solo tienen un ojo simple. Y hay insectos que tienen 2 ojos simples. Entonces, cuando tienen 2 ojos simples, aparecen así, uno a la par del otro. Y cuando ya son 3, forman como un triángulo ocelar, así se le llama, un triángulo ocelar. 3 es el máximo que pueden tener los insectos. Entonces, de acuerdo a estos elementos de acá, la función que desempeñan para la cabeza es la de percepción del ambiente. ¿De acuerdo? Esa es la función. Y bueno, tenemos el aparato bucal que su función principal va a ser la ingestión o la introducción de alimentos. Entonces, esos son los componentes principales o las funciones principales que van a desarrollar, en este caso, la cabeza. ¿Sí? Bueno, entonces analicemos cada uno de estos, pues, porque esos son los detalles que necesitamos conocer. Por eso les digo que es un laboratorio corto, porque vamos a analizar exclusivamente las antenas, los ojos y el aparato bucal. Eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Y bueno, entonces, de las antenas, pues todos sabemos ya, esperaría yo que a todos ya en la parte teórica les hayan explicado esto, pero vamos a hacer un repaso acá, ¿sí? De que las antenas se componen de 3 partes principales. La primera, que es el escapo, que es la que va a estar unida a la cabeza del insecto. La segunda se llama pedicelo, que es este segundo segmento que está acá. Y todo esto que está de aquí para atrás se llama flagelo. ¿De acuerdo? Y el flagelo puede tener subdivisiones. ¿De acuerdo? Como ustedes las ven acá. ¿Sí? Puede tener subdivisiones, el flagelo. Y esas subdivisiones se conocen como flagelómeros, artejos o segmentos, no importa, pero ya sabemos de que son parte del flagelo. Entonces, las antenas solo poseen 3 partes principales, escapo, pedicelo y flagelo. Y el flagelo puede estar subdividido. Eso es lo que ustedes deben de conocer, digamos, de las antenas. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes saben que, digamos, las antenas, como les decía, su función principal es la percepción de olor y también perciben algunos otros elementos como la temperatura o como la humedad relativa. Entonces, bueno, ustedes pueden ver aquí otra antena, miren, sus componentes principales, escapo, pedicelo, flagelo. En igualdad aquí, aquí está el escapo, el pedicelo y aquí viene el flagelo.
Y entonces aquí le hicieron un pequeño aumento al flagelo, que es lo que ustedes están viendo acá en esta imagen. Y en donde ustedes pueden ver que hay sensilas o sensilos basicónicos, que son estos pelos, miren, que son estos pelos que ustedes observan. Entonces, a través de esos pelos percibe el insecto, digamos, eh, algunos componentes del ambiente, como el viento, por ejemplo, ¿sí? Y están las celsilas colónicas, o perdón, celónicas, que son estas aberturas que ustedes observan acá, ¿no? Y a través de esas aberturas es de que el insecto puede percibir olor, puede percibir humedad. Entonces, vean pues, digamos ya a detalle qué es lo que nos muestran cada uno de estos elementos. Y eso es lo que pues, nosotros debemos de interpretar, que las antenas se convierten en sí en el sentido del olfato para el caso de los insectos, ¿verdad? ¿Sí? Por lo que perciben, olor y algunos otros elementos más que ya les comenté. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener, digamos, para el caso de los insectos, una gran diversidad de antenas, como ustedes lo pueden ver acá. Y es importante que se aprendan ustedes estos tipos de antenas, porque las claves taxonómicas a uno le indican, digamos, insecto con presencia de antenas aristadas, por ejemplo. Pues si ustedes no saben qué es una antena aristada, desde ahí se quedaron, ya no pueden continuar en la clave o no van a poder llegar a determinar con exactitud el orden al que pertenece un insecto. Entonces es por eso que necesitamos detallar, digamos, estas antenas. ¿Ah? Y bueno, entonces vamos a empezar con la primera, que es esta que está aquí con la letra A. Esta es una antena cetácea, así se llama. ¿Y qué características tiene? Ah, bueno, es trisegmentada, o sea, tiene tres segmentos, como todas, ¿verdad? Pero aquí se observan solo estos tres. Y el último segmento es como un pelo, como una seta. Por eso de ahí el nombre, ¿va? De cetácea. Y bueno, entonces, ¿qué insectos tienen, digamos, este tipo de antenas? Ah, bueno, aquí tenemos a los saltahojas, por ejemplo. Tenemos a las chicharras o cigarras, tenemos a las libélulas, tenemos a las moscas de mayo, bueno, que son, digamos, insectos que poseen este tipo de antenas. Un segundo tipo es este que está acá con el numeral B, son las antenas filiformes. Filiformes. ¿Y cuál es la característica de estas antenas? Para que yo no las pueda confundir con todas estas que están acá. Es de que los segmentos son de la misma forma, que son cilíndricos y casi todos son del mismo tamaño. Esa es la característica de una antena filiforme. Son cilíndricos y de la misma forma. Entonces, ¿qué insectos tienen, digamos, este tipo de antenas? La mayoría de insectos. Por ejemplo, aquí tenemos a los insectos palo, a las mantis, a las cucarachas, tenemos a las chinches, a los piojos, a los trips, a las tijeretas, los saltamontes, por mencionar algunos insectos. Entonces, se dan cuenta, son varios o una gran mayoría que poseen este tipo de antena denominada filiforme. Un tercer tipo son las moniliformes, esta que está aquí en el numeral C. Bueno, ¿y cuál es la característica? Que sus segmentos, aquí eran cilíndricos, ahora aquí estos son esféricos o redondos. Esa es la característica de una antena moniliforme. ¿Dónde puedo ver yo ese tipo de antenas? En las termitas, por ejemplo, en algunos neurópteros, en algunos escarabajos, en algunos himenópteros, en algunos zorápteros. Es, digamos, este tipo de antenas que presentan los insectos. Bueno, posteriormente pasamos a los numerales D y E que hacen referencia a una antena clavada.
clavada. Y bueno, entonces, ¿cuál es la característica de esta antena clavada? Que los segmentos distales, o sea, estos que van acá, ¿sí? Aumentan de tamaño de forma gradual. Entonces ustedes pueden ver que los de la base son los más pequeños y van aumentando de tamaño hasta llegar a la parte apical. Y bueno, otro detalle más aquí, que digamos esta antena que está con el numeral D tiene simetría bilateral, o sea, si yo divido esto en dos, es simétrica. Y esta que está aquí es asimétrica, porque no va a ser lo mismo de un lado que del otro. Pero ambas son del tipo clavadas. Entonces, ¿dónde voy a poder yo observar, digamos, este tipo de antenas? En algunos himenópteros, en algunos escarabajos, en mariposas y en algunos neurópteros. También yo voy a poder ver, digamos, este tipo de antenas que les estoy mostrando acá. Bueno, un siguiente tipo es una antena capitada, que es esta que aparece con el numeral F. Capitada. Y bueno, ¿en qué se caracteriza, perdón, esta antena? En que los últimos segmentos, ¿sí? De forma repentina se hacen grandes, como el caso de estos tres. De forma repentina se hacen grandes. Todo viene pequeño, si se dan cuenta aquí. Y de igual forma. Y de repente los últimos se hacen grandes. Entonces no confundamos con las anteriores porque estas se van haciendo grandes de forma gradual, o sea, de menor a mayor. O sea, aquí está el menor tamaño, aquí está el mayor tamaño. En cambio aquí no, todo viene parejito y los últimos tres desencajan porque son mucho más grandes que el resto. Entonces, este tipo de antenas capitadas, nosotros las podemos encontrar específicamente en escarabajos, en mariposas, en algunas chinches y en algunos neurópteros. Es ahí donde podemos nosotros encontrar este tipo de antenas. Bueno, el siguiente tipo que es acerrada o cerrada, como le llaman aquí, ¿sí? Se caracteriza esta antena porque la mayoría de los segmentos van a tener una proyección lateral, o sea, tienen una proyección lateral muy sobresaliente y que al final asemejan como los dientes de una sierra, con esa proyección lateral que tienen, ¿ya? Entonces esa es la característica de esta antena. Y por eso se le llama acerrada, como que fueran los dientes de una sierra. Y bueno, específicamente esta yo la voy a poder observar en escarabajos. Solo en escarabajos es donde hay antenas de este tipo. Continuemos. Pectinada, que es esta del numeral H. Bueno, esta antena pectinada se caracteriza también porque aquí vamos a ver crecimiento lateral de los segmentos, solo que las proyecciones son parecidas a los dientes de un peine, que son estas que están acá. Pero si quisiera nosotros ejemplificarlo, es como que fueran así, como los dientes de un peine. Así más o menos son. ¿Sí? ¿Ya? De ahí el nombre, ¿va? Pectinado, peine. ¿Ya? Y entonces, aquí, digamos, este tipo de antenas es característico de algunos neurópteros, de algunas mariposas y de algunos escarabajos. Y otro detalle que no aparece en esta gráfica, que son las antenas bipectinadas, o sea, que tienen, digamos, de los dos lados. Son las bipectinadas. Este es un lado y este es otro lado. Entonces, esas antenas son características de las mariposas macho, porque así es que detectan el olor de las hembras. Entonces, ese es otro tipo, bipectina. Luego tenemos las plumosas.
¿Y qué característica tienen? De que cada segmento lo que voy a observar son setas o pelos a los laterales. De ahí el nombre de plumosas. Estas solo las podemos observar en los mosquitos machos, en los zancudos machos, por ejemplo. Esos son los únicos que tienen antenas de este tipo, plumosas. Ya los vamos a ver en algunos ejemplos ahí que les tengo más adelante. Luego tenemos la antena aristada, que es esta que está aquí en J. Es también una antena trisegmentada. 1, 2, 3. Y en el tercer segmento aparece la arista, que es este pelo que ustedes observan acá. ¿No? O sea, en el tercer segmento está ese pelo. Y por eso se llama aristada. Esta solo la encontramos en las moscas. Al igual que la antena estilada, que es esta otra que está aquí abajo, también es trisegmentada, si ustedes se dan cuenta. 2, 3. Con la diferencia que aquí al final tiene una forma totalmente distinta a la aristada. Así lo voy a definir porque es un poco complejo, porque tiene varias formas. Entonces, y también solo está presente en las moscas este tipo de antena. Continuamos. Tenemos la del tipo flavelada, que es esta, en donde cada uno de los segmentos se hace distal y parece lenguas. Miren, lenguas. Y están sobrepuestos unos en relación a otros. Esta es, digamos, la flavelada. Esta solo está presente en algunos escarabajos y en algunos himenópteros. Continuamos. La lamelada, que es esta. Aquí solo los últimos 3 segmentos se hacen distales o más largos, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Solo los últimos 3 segmentos. Y esta lamela es cerrada y pueden haber lamelas abiertas en donde están así. 1, 2, 3. Entonces hay lamela cerrada y hay lamela abierta. Esta solo es característica de escarabajo. Y por último, tenemos la antena geniculada o también acodada, porque tiene la forma del codo, en donde tanto el primer segmento, o sea, el escapo es largo, ¿no? Y el pedicelo es corto, y ambos forman un ángulo de 90 grados. Esa es una de las características de este tipo de antenas, y nosotros las vamos a poder observar solo en himenópteros, por ejemplo, en abejas, hormigas y avispas. Esa es la característica del tipo de antena que tienen estos animalitos. Entonces, miremos pues ya la realidad, porque esta es una imagen y es necesario pues de que ustedes aprendan a caracterizar muy bien, digamos, todos los tipos de antenas de los insectos, porque ya les digo, la clave menciona, ¿va? Qué tipos de antenas son las que poseen los insectos. Entonces, bueno, esto de acá, les digo, eran dibujos, figuras. Ahora miremos la realidad. Aquí tenemos una antena cetácea en una chicharra, miren. Entonces, analicemos, miren, aquí están los ojos compuestos, ojos simples, que ustedes solo pueden ver 2, miren. Y están las antenas, cetáceas, porque el último segmento es delgado, fino, como una seta, ¿sí? Filiformes, segmentos iguales en forma y tamaño, son cilíndricos, esa es la característica. Saltamontes, escarabajo. Aquí es donde están agrupados la mayor cantidad de insectos. Moniliformes, los segmentos, cada uno de ellos son redondos. 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 Caso de las termitas, que es el que ustedes están viendo acá. Clavada, aquella que de cierta manera va incrementando su tamaño de menor a mayor de la base al ápice, pero ese crecimiento es gradual, o sea, no es abrupto, es gradual, va creciendo de a poco. ¿Ah? Entonces, ¿dónde podemos observar nosotros este tipo de antenas? En mariposas, por ejemplo. Miren, esta es una antena clavada, ¿no?
gradual, va de menor a mayor, ¿sí? Clavado. Aquí hay otra, solo que esta es en un himenóptero, ¿no? Entonces, vean lo complejo. Este primer segmento se llama escapo. Esto normalmente no lo tomen en cuenta a veces porque miren, así como acá tiene, digamos, una proyección. Pero si yo tengo que hacer análisis de la antena, mejor lo hago de aquí hacia adelante. ¿Miren? Y es una antena clavada, pues, porque va aumentando de tamaño de forma gradual. Aquí pueden ver otra antena clavada, ¿sí? Va aumentando su tamaño de menor a mayor hacia el ápice. Este es el caso de un escarabajo. Capitada. Los últimos tres segmentos crecen abruptamente, ¿sí? Va, para que la vean más grande. Ahí está. Capitada. Esta solo está en un escarabajo. También podemos ver algunas capitadas en mariposas. Los últimos segmentos son más grandes. Capitada. Aserrada. Los segmentos tienen proyecciones laterales que forman como dientes de una sierra. Aquí lo van a poder ver mejor. Aserrada. ¿Ven? Aserrada. Solo están en escarabajos. Pectinada. Los segmentos tienen proyecciones laterales, en este caso como los dientes de un peine, que son estos que ustedes están observando acá, ¿ven? Como que fueran un peine. Entonces esta es una antena pectinada. Y cuando tiene de ambos lados es, bueno, aquí está, pectinada. Aquí lo pueden ver mejor, miren, los dientes, ¿ven? Como que fueran los dientes de un peine, ¿ven? Pectinada. Estas se observan en escarabajos. Y tenemos bipectinada, cuando los segmentos están en ambos lados. Bipectinada. Esto solo se observa en, ¿cómo se llama? Mariposas nocturnas macho, que son los que detectan las feromonas que emite la hembra para poderla copular. Bipectinada. Plumosa, en donde en cada segmento voy a tener setas o pelos. Ya saben, igual, esta solo se observa en los zancudos macho. Plumosas. No lo van a confundir con las bipectinadas, miren, porque miren, estos segmentos son gruesos, mientras que aquí son setas o pelos. ¿Ah? Entonces no puedo confundir. ¿Ah? Aristada. Bueno, dijimos que es trisegmentada. Y en el tercer segmento, que es el flagelo, está la arista, que es este pelo. Aristada. Tenemos, y aquí un ejemplo de la aristada. Primer segmento, segundo segmento, tercer segmento. Y aquí está la arista. Esa es característica de las moscas. Aquí hay otra, solo que esta es estilada y también es característica de las moscas. Pero miren cómo varían. Miren, esta termina en pelos, ¿verdad? Pareciera una seta, pero no, es más grande que una seta, ¿ya? Entonces, pero es de este tipo, estilada. Y esta, ¿no? Que parece como cuernitos, también es estilada. Entonces, las que no se parezcan o las que no tengan arista de las moscas, las vamos a tomar como estiladas, para no confundir, ¿de acuerdo? Las que no tengan arista van a ser estiladas. Y estas solo las vamos a poder observar en las moscas, nada más. Solo es ahí donde nosotros podemos ver esos detalles de este tipo de antena. Flavelada, donde cada uno de los segmentos parecen lenguas. Este es un insecto ya muerto, pero en un insecto vivo así lo vamos a ver, ¿no? Cada una de estas son las lenguas, ¿no? Que están o se sobreponen unas sobre otras. En escarabajos podemos observar, digamos, este tipo de antenas
lameladas, en donde los últimos tres segmentos, pues, tienen proyecciones laterales. En este caso, estas proyecciones laterales están unidas y aquí están separadas, pero siguen siendo lamelas. O sea, lamela separada, lamela unida. Y ambos son representativos de escarabajos. Y la última, que es la geniculada o acodada, en donde el primer segmento es muy largo, que es el escapo, el segundo es muy corto, y ambas forman un ángulo de 90 grados. Esta la vamos a observar en escarabajos, como estos picudos que ustedes observan acá. O sea, aquí pueden observar el ángulo, ¿eh? Y también la vamos a tener en, como les decía, avispas, hormigas, abejas. Ahí también vamos a poder observar este tipo de antena. Bueno, entonces la idea aquí es que ustedes en el campo, pues, o ustedes de a poco vayan revisando, agarren algunos insectos, mírenles qué tipos de antenas, o vayan poniendo imágenes ahí en el cualquier buscador que tengan en el internet, pues busquen imágenes del tipo de antenas y ahí se van familiarizando con cada una de ellas. Lo importante es que sepan distinguir, porque miren que aquí ya se va haciendo un poquito más complejo el asunto, ¿va? Y aquí miren lo complejo que son los insectos. A ver, ¿alguien me puede decir qué tipo de antenas tiene ese insecto? Complicado, ¿va? No se van a confundir porque este es el escapo, ¿me? Y después del escapo, entonces vienen, puede ser filiforme como puede ser moniliforme. Tenemos que ver más detalle de esta parte final, pero esto es lo que yo tengo que observar. Miren, puede ser filiforme o moniliforme, pero vean cómo es la naturaleza. O sea, nosotros esto ¿cómo se llama? No decimos, el insecto tiene que, lo queremos así, no, así es su naturaleza y nosotros tenemos que clasificar esa antena acorde a todas las demás que vi. Bueno, el otro componente son los ojos. Y entonces dijimos de que vamos a tener ojos compuestos y ojos simples. Aquí hay un triángulo ocelar. ¿Miren? Uno, dos, tres ojos. Ah. Entonces, tanto los ojos como las antenas son receptores. Aquí podemos ver mejor. Ojo compuesto, triángulo ocelar de ojos simples. Pero los ojos sirven como fotorreceptores porque detectan la intensidad de luz que hay en el ambiente. Y bueno, entonces vean ustedes, los insectos más o menos este es su rango de visión, o sea, de aquí para acá, este es el rango de visión de los insectos. Mientras que para el humano casi va de aquí para adelante. Entonces, de acuerdo, digamos, a la longitud de onda que tenemos la capacidad de ver, entonces nosotros como seres humanos miramos así una flor o un conjunto de flores como estas. Esas mismas flores, los insectos las observan así, como esta parte de abajo, ¿no? En tonos azul, celeste, porque ellos tienen la capacidad de poder observar la luz UV, es esta que está acá. Nosotros no observamos la luz UV, pero sí observamos el color amarillo y el color rojo, que eso no lo llegan a observar los insectos. Entonces, vistamos en esto, ¿va? Pero al insecto eso le sirve para detallar, digamos, intensidad de luz, específicamente con sus ojos simples, que es de ahí donde ellos verán, digamos, la luz, ¿va? Entonces ustedes pueden ver aquí, miren lo que pueden ver, digamos, a través de estos fotorreceptores, ¿va? La luz ultravioleta, el azul y el verde. Básicamente este es el rango que, digamos, de visión que tienen los insectos. ¿Ya? Y bueno, entonces, aquí tienen ustedes un ojo compuesto, en donde, digamos, cada uno de estos representa un ojo simple. ¿Me? Cada una de esas bolitas que ustedes ven ahí es un ojo simple, pero en su conjunto forman un ojo compuesto, en donde las condiciones de visión son diferentes a la de un ojo simple. Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, este es un ojo simple,
Y vean, el insecto logra observar imágenes, pero distorsionadas, ¿sí? A través de un ojo simple. Pero cuando a través de sus ojos compuestos, como son estos, aquí ya obtiene él un mejor pixelaje, ¿va? Una mejor definición de lo que sería una imagen, del color e incluso el movimiento que tenga, digamos, cualquier, digamos, componente de su ambiente. Y esa es la función que desempeñan, digamos, los ojos en el cuerpo del insecto. Bueno, el tercer componente es el aparato bucal. Y en el aparato bucal, pues ya hay partes básicas que ustedes deben de conocer, pero digamos, los insectos solamente van a tener dos tipos de aparato bucal. Uno que es masticador para aquellos que consumen alimentos sólidos y uno que es chupador para aquellos que consumen alimentos líquidos. Esos son los dos tipos de aparato bucal que van a ver. Pero de estos, digamos, los masticadores representan casi entre el 90 y el 95%. Y aquí el resto, ¿sí? Entonces, por eso es de que se le pone más énfasis al estudio del aparato bucal de, digamos, un masticador. Y en este caso seguimos con el prototipo que es un saltamontes. Entonces ustedes saben de que vamos a tener las mandíbulas, que son estas donde aparecen los dientes, ¿no? Estas son las mandíbulas. Vamos a tener las maxilas, que son estos componentes, que ellos ya tienen palpos que sirven para, de cierta manera, saborear la comida. Y vamos a tener, digamos, el clipio, el labro, que son algunos otros elementos, digamos, propios de el aparato bucal. Pero, digamos, en los masticadores, sí, estos son los componentes básicos que vamos a observar. Y lo que tipifica un masticador van a ser sus mandíbulas, que es donde están esos dientes que sirven para triturar o separar esos alimentos sólidos. Y bueno, entonces aquí vienen ustedes un ejemplo de un insecto masticador, como es el caso de una termita, ¿eh? Miren sus mandíbulas, muy fuertes, muy potentes. Entonces, esto es algo característico de un masticador. Pero les comento, dentro de los masticadores hay algunas modificaciones que son muy pocas y contadas. Entonces tenemos a insectos que mastican y que lamen, como el caso de las abejas. Entonces las abejas tienen mandíbulas, como ustedes pueden ver acá, pero no tienen unas mandíbulas con muchos dientes, sino que son mandíbulas, digamos, fuertes, que les sirven para romper, digamos, los nectarios y que salga el néctar, que es un líquido azucarado, y cuando sale ese néctar lo levantan con la lengua, ¿sí? Entonces, por eso que se dice que ellos tienen un tipo de aparato bucal masticador, lamedor. Las mandíbulas les sirven para romper los nectarios y la lengua para lamer ese néctar azucarado que es que ellos utilizan para alimentarse. Esa es una modificación. La otra es cortador, lamedor, como el caso de los tábanos, que son estas moscas que ustedes están observando acá. Estos tábanos normalmente viven así donde hay establos o, digamos, ganado vacuno mayor. Entonces, a través de las mandíbulas, lo que hacen es que cortan y rompen la piel del ganado. Y entonces, al romper la piel del ganado, lo que sale es sangre, ¿va? Y entonces ellos lamen esa sangre y esa, digamos, es su fuente alimenticia, ¿sí? La sangre del ganado. O incluso si nos rompen a nosotros la piel, también se pueden alimentar de nuestra sangre, ¿va? Pero más se da esto en los animales. Entonces, por eso se dice que este tipo de aparato bucal es cortador, lamedor, ¿ya? Bueno, otra modificación. El segundo tipo de aparato bucal son los chupadores, en donde ustedes pueden ver que las mandíbulas y las maxilas ya fueron modificadas, ya no tienen, digamos, esos dientes, ni hay, ni está esa lengua, sino que simple y sencillamente es un tubo, ¿bien? Esas dos cosas se convirtieron en un tubo que es a través del cual
succiona su alimento. Estos insectos que básicamente son líquidos, que puede ser savia, que puede ser sangre, que puede ser algún otro componente, digamos, sangre de un insecto. Bueno, entonces, esa es la característica principal que tiene. Y dentro de los chupadores van a haber también modificaciones, como la de un picador chupador, el caso de los zancudos. Ellos pican porque necesitan introducir su estilete dentro de la piel y después chupan todo el contenido de la sangre. Por eso es una modificación, ¿va? O sea, pican y chupan. Aquí pueden ver ustedes otro ejemplo de un picador chupador, que en este caso es una chinche, miren. O sea, la chinche aquí tuvo que picar el cuerpo para romper el exoesqueleto de esta avispa y después chupa todos esos contenidos que están, o los fluidos dentro del cuerpo de ese insecto, que en este caso es una avispa. Hay otro, chupador esponjoso. Y se dice que es esponjoso porque los palpos labiales, miren, parecen una aspiradora. Ese es el caso de la mosca común. Si ustedes tienen tiempo, miren cómo se alimenta una mosca común cuando se para en la mesa donde uno está comiendo y llegan y pareciera que movieran esto aquí, miren. Pero en realidad lo que están haciendo es succionando, porque muchas veces el alimento que está ahí es sólido, entonces ellos le agregan enzimas para poder diluir ese alimento y poderlo absorber a través de esta esponja que es el palpo labial, y por eso recibe entonces ese nombre de chupador esponjoso, y es una modificación a un insecto chupador. En igualdad a las pulgas, hay otra modificación, va, chupador en forma de sifón para el caso de las mariposas, porque tienen esta probóscide que parece un sifón, o sea, una manguera, ¿sí? Que es la que utilizan para ir a traer el néctar dentro de las flores. O sea, ustedes pueden ver aquí el sifón ya, digamos, en acción, succionando, digamos, néctar, ¿va? O sea, ellos en realidad se alimentan de líquidos. O sea, las mariposas en estado adulto líquidos y los gusanos se alimentan de material sólido. Y bueno, la última modificación que hay de los chupadores es esta. Un raspador chupador, como el caso de los trips. Entonces los trips, de cierta manera, ellos tienen como una mandíbula. Una nada más tienen, miren. Es como este pico que ustedes usaron acá. Esa es su mandíbula. Entonces, con esa mandíbula, raspan y raspan y raspan, digamos, el tejido vegetal y rompen, digamos, la epidermis y entonces sale todo el citoplasma que es líquido. Y ese citoplasma es el que ellos absorben o el que chupan y del cual se alimentan. Pero, digamos, si ellos normalmente ese daño o raspan, digamos, en una vaina de, digamos así, de arveja, entonces, cuando ellos raspan, van obteniendo lo líquido, ¿eh? Raspan. Y entonces después todos estos tejidos se necrotizan, se mueren, y esto se convierte en manchas que de cierta manera provocan el rechazo de esos productos agrícolas. O sea, lo que nosotros consumimos prácticamente de la arveja es la semilla, ¿va? Sí, conjuntamente con la vaina. Pero solo por tener esas manchas, ya en el extranjero ya no se puede vender ese producto. ¿Sí? O sea, esas son exigencias de mercado. Pero digamos, digamos, es la forma en que se alimentan los trips, que son, digamos, algún tipo de insecto en particular que tiene una modificación de un aparato bucal chupado. Aquí esto van a encontrar ustedes en la red, pueden buscar algunos otros, no importa. Ahora les queda a ustedes de tarea de ir ya detallando o viendo insectos en la vida real y irlos detallando en base a sus características que hemos mencionado acá, tanto del aparato bucal, de los ojos, como de las antenas. Esos son los elementos básicos que incluyen la cara. Preguntas, dudas que tengan acerca de esto, porque ya les digo, esto era muy corto, entonces por eso que aquí decidió fusionar su prueba con esta práctica. Los escucho, no sé si tienen preguntas o dudas. Sí, ingeniero, solo como una duda, que dijo que significaba
filiforme. ¿Qué significaba qué? Filiforme. Filiforme. Así Va. es. Esas antenas se caracterizan porque, digamos, los segmentos son cilíndricos. ¿De acuerdo? Los segmentos son cilíndricos y todos son de la misma forma y del mismo tamaño. Esa es, digamos, la característica de una antena filiforme. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Pregunta? Bueno, entonces ya les digo, la tarea ahora queda a ustedes, pues, en ir revisando y observando algunos insectos o jalando algunas fotografías de la red y ir analizando ustedes en base a los tipos de antenas que tengan y clasificar, ¿verdad? Entonces, por hoy lo vamos a dejar acá, ¿sí? Aquí nos vamos a quedar con lo que sería nuestra práctica y bueno, los veo yo, en el caso de ustedes en el laboratorio, la próxima semana ya analizando el tórax, que es el otro segmento principal que tienen los insectos y bueno, lo mejor para cada uno de ustedes, pues feliz tarde, feliz provecho. Ingeniero, disculpe, ¿cuándo pasa las notas de...? Las notas se las voy a dar hasta la otra semana porque no tengo una forma de comunicación con ustedes, ¿ya? ¿Ya? Ahora, si ustedes forman un grupo de WhatsApp, me avisan, me incluyen y entonces me dicen y yo les envío las notas al nomás tenerlas, ¿de acuerdo? Ok, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Feliz tarde. Cuídense, pues. Feliz tarde para cada uno.